Así que vamos a continuar con nuestro servicio y en este momento vamos a tomarnos el tiempo para juntos explorar el texto bíblico que hoy nos va a ocupar, Génesis capítulo 17, la primera mitad de este texto. Este es un texto crucial, casi una suerte de clímax de esta narrativa que estamos explorándola. Vamos siguiendo a esta pareja, Abraham y Sara, en sus andares, en sus vicisitudes, en su ir y venir. Y hoy veremos este tema de la ratificación del pacto que emerge en Génesis capítulo 17. Y para acercarme al tema, quisiera hacerlo de esta manera. El pasado ah, 31 de octubre, el pasado 31 de octubre, este periódico que se llama Los Tiempos de Israel publicó esta nota, llamó la atención esta nota, donde comenta lo siguiente: el embajador de Israel ante las Naciones Unidas exhibió una estrella amarilla en su pecho el lunes 30 de octubre de 2023 al dirigirse al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, comprometiéndose de una manera desafiante a portar tal distintivo hasta que los miembros de dicho organismo condenen las atrocidades de Hamas, dice esta nota. Algunos de ustedes, dice, no han aprendido nada en los últimos 80 años. Algunos de ustedes han olvidado por qué este organismo fue establecido, dijo Gilad Erdan, el embajador ante las Naciones Unidas, al denunciar que el Consejo de Seguridad permanezca en silencio ante los ataques mortales sin precedente llevado a cabo por Hamas en contra de Israel el pasado 7 de octubre. Así que les recordaré, desde hoy en adelante, cada día que me miren, ustedes recordarán lo que significa permanecer callado ante el mal, dijo este embajador Erdán. Tal como mis abuelos y los abuelos de millones de judíos, de ahora en adelante mi equipo de trabajo y yo portaremos estrellas amarillas, dijo él, estando de pie y colocándose una en su saco a la altura de su pecho, la cual tiene escritas las palabras nunca más, en referencia a las estrellas amarillas que los judíos fueron obligados a portar por los nazis. Esto previo y durante la Segunda Guerra Mundial, quizá recordemos de nuestras lecciones de historia. Él porta como un símbolo de orgullo, él la porta, perdón, como un símbolo de orgullo, dijo Erdogan. Y ahí se ven las imágenes con las que se ilustra este evento que se dio, repito, el 30 de octubre. Este embajador es la manera de llamar la atención al Consejo de Seguridad sobre ese evento. Y de hecho, de acuerdo a la enciclopedia judía o judaica, el escudo o la estrella de David la define así: el hexagrama formado por la combinación de dos triángulos equiláteros utilizado como el símbolo del judaísmo. Se haya colocado en sinagogas, recipientes sagrados, entre otros, y fue adoptado como un artefacto por la Sociedad de Publicación Estadounidense Judía en 1873. También fue adoptado por el Congreso Sionista de Basilea, de aquí su órgano, su periódico, se llama Die Welt, El Mundo, y por otros organismos, ¿verdad? A mediados, a finales del siglo XIX, este símbolo, debo decir que este símbolo de los dos triángulos eh, ha existido desde la antigüedad, no es exclusiva, no es una creación judía, debe decirse. Se han recuperado artefactos arqueológicos, evidencia de que en varias partes del mundo, especialmente el antiguo cercano oriente y después el mundo grecorromano, existía este símbolo, y ha pasado al paso del tiempo. En la Edad Media también algunos otros grupos lo usaron, pero particularmente a finales del siglo XIX este símbolo de alguna manera lo ha adoptado particularmente el pueblo judío, un distintivo de ellos en particular, pero no fue creación de ellos, debe decirse. Y de hecho, más recientemente, la Biblioteca Judía Virtual, hablando de este símbolo, que le llaman así Magen David, en realidad así es en hebreo el nombre, Magen, imagen quiere decir escudo, aunque a veces decimos estrella de David. Quizás recuerdan, no hace mucho en Génesis 15,
Yahvé Dios se presentó a Abraham y dijo, yo soy tu escudo, ¿verdad? Y esa palabra escudo es justamente esa imagen, ¿no? Bueno, esta imagen de David, o escudo de David, o estrella de David, el símbolo, dice esta nota de la biblioteca judía virtual, es el símbolo más comúnmente asociado con el judaísmo de hoy, es un hexagrama o estrella de 6 picos formada de 2 triángulos equiláteros que tienen el mismo centro geométrico y están colocadas en direcciones opuestas. El principal motivo, dice esta nota, es lo interesante, el principal motivo detrás de la amplia difusión del signo en el siglo XIX fue el deseo de imitar al cristianismo. Los judíos buscaban un signo llamativo y sencillo que pudiera simbolizar el judaísmo, del mismo modo que una cruz simboliza el cristianismo. Esto condujo al impulso, al auge, si se quiere, del Magén David en usos oficiales, en objetos rituales y de muchas otras maneras. Y concluye la nota diciendo, cuando los nazis lo utilizaron como un distintivo de vergüenza, porque esa era la intención, era de delatar y en cierto sentido humillar a quien era un judío de raza, como un distintivo de vergüenza, que iba a acompañar a millones en su ruta hacia la muerte, tal signo cobró un nuevo significado profundo, uniendo sufrimiento y esperanza. Si bien el moderno Estado de Israel, en su búsqueda por la autenticidad judía, escogió como su emblema el menorá o el candelabro, esta lámpara de 7 brazos, digamos, un símbolo judío mucho más antiguo, el Magén David fue preservado en la bandera nacional y ahí se ve la imagen de la bandera nacional israelita y es ampliamente utilizado en la vida judía. Bueno, vemos que los símbolos importan, ¿no? Entonces, como ahora, los símbolos de alguna manera indican algo, comunican algo. Y con eso en mente, les invito a leer ahora, mira, vamos a leer Génesis 17, repito, los primeros 14 versículos de este texto, Génesis 17, y les ofrezco esa traducción. Génesis 17, 1 comienza diciendo, y fue Abraham. Literalmente dice así en hebreo, hijo de 99 años. ¿Verdad? Es un hebraísmo para indicar la edad, como nosotros decimos, tenía 99 años de edad. Y se dejó ver Yahvé por Abraham y dijo a él, yo el Shaddai. En un momento vemos esta expresión. Yo el Shaddai, ve o camina tú mismo por delante de mí o ante mi presencia y sé cabal o sé íntegro y déjame poner o déjame fijar el pacto mío entre mí y entre ti, y déjame hacerte numeroso en abundancia extremadamente o en gran medida. Tenemos ahí un superlativo. Perdón. Continúo leyendo 17:3. Y cayó Abraham sobre el rostro de él, o sea, se postró, y habló con él Dios al decir, yo, mira, pongo fijo el pacto mío contigo y serás por padre de una multitud de naciones. Y no será llamado más el nombre tuyo Abraham, y será el nombre tuyo Abraham. Eh, Leyéndolo así como en hebreo, ahorita volvemos a eso. Pues padre de una multitud de naciones te he dado, o te he puesto, o te he constituido más bien. Y causaré que seas fructífero en abundancia extremadamente o en gran medida, y daré o constituiré a ti por naciones, y reyes saldrán de ti. 17:7. Y causaré que perdure el pacto mío entre mí y entre ti, y entre la descendencia tuya después de ti por las generaciones de ellos para un pacto del porvenir, para ser para ti por Dios y para la descendencia tuya después de ti. Y daré a ti y a la descendencia tuya después de ti la tierra de tus estancias o de tus parajes o de tus estadías, toda la tierra de Canaán, para la posesión o propiedad del porvenir. Y seré para ellos por Dios. Para Dios. 17:9. Y dijo Dios a Abraham, y tú, el pacto mío, cuida o preserva, tú y la descendencia tuya después de ti, por las generaciones de ellos. Este el pacto mío
que cuidarán o preservarán entre mí y entre ustedes, es decir, entre la descendencia tuya después de ti, al ser circuncidado todo varón, y serán circuncidados en la carne del prepucio de ellos, y será por signo o señal del pacto entre mí y entre ustedes. 17:12. Y el hijo de 8 días será circuncidado por ustedes, todo varón, por las generaciones de ustedes, un nacido en casa y por adquisición de plata, de todo hijo de forastero o extranjero que no proceda de esta descendencia tuya. Al ser circuncidado, será circuncidado, un nacido en casa tuya y por adquisición de plata tuya. Y estará el pacto mío en la carne de ustedes por pacto del porvenir. Y un varón incircunciso que no se circuncide la carne del prepucio de él, por tanto, será cortada esa alma, literalmente dice así, o será cortada esa persona, será excluida de su pueblo al pacto mío, perdón, ha causado que sea quebrado o invalidado. Bueno, hasta aquí nuestra lectura que introduce algunos términos un tanto técnicos, pero brevemente quisiera decir qué es lo que ha ocurrido, ¿verdad? Brevemente decir que este texto que estamos leyendo desde Génesis, finales de Génesis 11 hasta Génesis hoy día 17, son estos andares, el devenir de esta pareja. Ellos les tocó vivir en ese mundo que hoy los historiadores llaman el antiguo cercano oriente, donde está esa región del Levante, la Anatolia, la Mesopotamia, en donde se hallan Asiria y Babilonia en Elam, y de este lado Egipto. Eso es lo que hoy día nosotros en las noticias solemos referirnos a Medio Oriente, ¿no? Medio Oriente conformado por Turquía, Líbano, Jordania, Israel, Egipto, Siria, Irak, Irán y parte de Arabia Saudita. Todo eso está muy presente en este momento en las noticias. Con frecuencia escuchamos que algo está pasando ahí. Este es el Medio Oriente. Bueno, ese es el mundo que a ellos les tocó vivir. Y con ellos nos dimos cuenta el domingo pasado, en Génesis 16, nos decía que han transcurrido 10 años desde que sale Abraham y Sara de Harán, ¿no? Desde que son llamados por Yahvé Dios hasta el episodio que vimos la semana pasada, esta circunstancia, este evento, este incidente que se dio con una de las esclavas de Sara, Hagar. Bueno, nos enteramos que habían pasado 10 años, ¿ya? Desde Génesis 11, 12 hasta Génesis 16, eso que hemos estado leyendo, bueno, en el tiempo transcurre en 10 años, ¿ya? Entonces vemos episodios que destacan en la vida de estas personas y decíamos que ellos salen originalmente de Ur, que se ve allí casi cerca del Golfo Pérsico, lo que es hoy el sur de Irak, salen de Ur y se dirigen a Harán, ¿no? Bueno, si me permiten rápidamente lo indico así, salen de Ur y se dirigen a Harar, la familia de el padre de Afra, con Sara, con otros familiares, salen de ahí, se van a Harán, y de Harán estando ahí se instala, de hecho, el padre de Abraham, y eventualmente muere ahí, pero ahí se instala la familia de Abraham, y de ahí ya ve Dios de alguna manera los aborda, por así decirlo, y los llama a salir de ese lugar y les quiere llevar a esta zona, a este territorio. Y eventualmente vienen a este territorio, al Levante o eventualmente la zona del Cana, pero en ese andar, en ese ir y venir, hay una hambruna, llegan a Egipto y después regresan. No, fue un episodio también un poco difícil, complicado para ellos, la estancia que tuvieron en Egipto. No sabemos cuánto tiempo estuvieron, ¿no? Y después regresan y finalmente, estando ahí en ese territorio, se da esa separación entre Abraham y su sobrino Lot, y Lot se va a vivir, se acerca a la región irrigada por el río Jordán, que va bueno, de aquí del mar de Galilea al mar Muerto, esa zona irrigada. Por ahí ha sido difícil precisar dónde está Sodoma y Gomorra, pero sea aquí o sea acá, por esa zona, ¿verdad? Por ahí se instaló Lot y entonces se quedan ya solo Abraham y Sara como pareja, como matrimonio. Y después vimos ese episodio donde algunas reyes de esta zona de Mesopotamia, vienen en alianza y atacan a una alianza de reyes de esta zona, de Canaán, del Levante. Y veíamos que esa es parte de la realidad que le tocó vivir a Abraham y Sara. Es como si el texto
recorre una cortina y nos deja asomarnos a su mundo, el mundo que les tocó vivir. ¿No? Entonces, y vemos cómo Abraham responde ante ese desafío, le permite ser de bendición para algunos grupos, para algunas familias, para algunos clanes, porque rescata a aquellos que los habían llevado cautivos, personas, mujeres, destaca el texto mujeres, familias, grupos, clanes, y entre ellos a su sobrino Lot, a su sobrino Lot. Y después tenemos nuevamente esta ratificación del pacto, estando Abraham nuevamente en esta zona. Y la semana pasada vimos ese episodio que a todos nos desconcierta, ¿no? Lo que pasó, lo que ocurrió, ¿va? Esa concesión que hace la pareja a los usos, los costumbres de la época. Bueno, he resumido estos 7 eventos, 7 episodios, y en ellos siempre está presente este tema, ¿va? El ser bendición, el mediar una bendición a otros, el tema de la descendencia y el tema de la tierra, ¿va? Cada episodio vimos cómo destaca de una u otra manera ese aspecto en particular, pero todo esto que brevemente he narrado yo y que hemos leído juntos, eso, según la narrativa, ha transcurrido en 10 años, ¿no? En 10 años. No sabemos cuánto, en cuánto cómo se haya espaciado el tiempo, ¿ah? Pero esos 7 episodios, 7 eventos han transcurrido en un lapso de 10 años o 11 si ya asumimos cuando nace Ismael, ¿no? Es interesante esa escala de tiempo porque justo así comienza nuestro texto. Hemos visto ya este mapa. De hecho, vamos a empezar a ver el texto de hoy y comienza a destacar este punto de los requerimientos para Abraham. Dice 17:1, y fue Abraham hijo de 99 años. Este es un hebraísmo. Varias veces en el texto hebreo en Génesis, nosotros solemos decir, la persona tal tiene X número de años. Bueno, en el texto hebreo en Génesis y en otros documentos, esa era la manera de ser, era hijo de X número de años, ¿verdad? Es su manera particular de referir, de comunicar la edad, ¿verdad? Probablemente así dirían ellos de nosotros, ¿verdad? Qué manera tan peculiar de decir la edad de los mexicanos, ¿verdad? ¿Por qué no usan nuestra forma, ¿verdad? Sería algo así, ¿no? Y la edad es algo que ha estado ahí, ¿verdad? El texto va punteando en ocasiones cómo va avanzando, cómo va incrementándose la edad. En 12:4 se nos dice que él tenía 75 años, en 16:4 se nos dice que han pasado 10 años, en 16:16, como lo vimos la semana pasada al final, ya tiene 86 años, ¿no? Ha pasado el tiempo. Y 17:17, como lo veremos el próximo domingo, nos indica que Sarai, la diferencia de edad entre Abraham y Sarai era 10 años, ¿no? Así que Abraham era 10 años mayor a Sarai, entonces igual así podemos ir deduciendo también o inferir la edad de Sarai. El tiempo pasa y dice el texto, fue visto, se dejó ver Yahvé por Abraham. Es una frase que ya habíamos leído en Génesis 12:7. En 12:1, estando Abraham y Sarai en Harán, los llama, salen, obedecen al llamado, llegan a esa tierra de Canaán, la zona del Levante, y nuevamente ahí se deja ver Yahvé ante ellos. Y otra vez lo hace aquí en 17:1. Y se presenta, dice lo siguiente, yo el Shaddai. Es la primera vez que aparece en el texto bíblico esta manera de referirse a Dios, el apelativo. Y esta vez quien lo usa no es una persona humana, es Dios mismo. Se refiere a sí mismo como el Shaddai. Ahorita volvemos ¿qué querrá decir esto, si es que es posible? Bueno, le pide, camina, eh, o ve por delante de mí ante mi presencia, sé cabal o íntegro. Y eso prácticamente se lo leemos a Noé. En un momento volvemos a ello y le dice, déjame fijar el pacto mío entre mí y entre ti y déjame hacerte numeroso en abundancia o en gran medida. El pacto. Bueno, el pacto, hemos leído de este tema, el pacto, de hecho, la primera vez que aparece el vocablo pacto, ¿verdad? Es entre Yahvé Dios y Noé. Noé, lo cual se reitera después del diluvio, y ahora nuevamente con Abraham lo leímos en el capítulo 15, ¿ah? Explícitamente entre Yahvé Dios y Abraham hay un pacto, y ahora vamos a ver cómo se ratifica ese pacto, y vemos esa expresión, ¿verdad? Déjame hacerte numeroso, Génesis 1:28, Dios crea al ser humano en su modalidad hombre y mujer, les da esta vocación conjunta,
y entre ellas tienen que ser numerosos. Génesis 1:28 se lo reitera a Noé, su esposa, a los hijos de ellos, 9:1, y ahora y a Abraham nuevamente lo vimos el capítulo pasado. Bueno, de esta primera porción quisiera destacar este punto, el tiempo del Señor. Decía que cuando Yahvé Dios llama a Abraham y Sara, en Génesis 12, del 1 al 4, se nos dice que Abraham tenía 75 años e inferimos por la diferencia de edad entre Abraham y Sara, ella tenía 65 años, le llevaba 10 años. Digamos que ese es el año cero en el relato que estamos leyendo. Vimos ya una serie de 7 eventos, episodios. Bueno, año 10 transcurren muchas cosas y estamos en el año 10 y en ese año 10 algo le pasa a esta pareja, ¿no? Hacen esta concesión a la cultura, como vimos la semana pasada, y Hagar concibe de Abraham, ¿no? Año 10, y esto generó algo, tensión por lo menos en el interior de ellos. Y de nuevo, en el año 11 nace Ismael, y nos dice el texto en Génesis 16:16 que Abraham tenía 86 años, por lo tanto Sara tenía 76 años. Y de buenas a primeras, bueno, no de buenas a primeras, pero sí, comenzamos a leer 17:1 y nos dice que Abraham tiene 99. Han transcurrido desde capítulo 16 a 17, final de 16 a 17, 13 años. ¿Qué ha pasado en esos 13 años? ¿Por qué tanto tiempo ha transcurrido? Son algunas preguntas que nosotros como lectores nos hacemos. Probablemente Abraham y Sara seguramente se hicieron algunas preguntas, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay de la promesa, del llamado? ¿Por qué, por qué tarda? Bueno, no que tarda, pero pasa el tiempo bueno, la pregunta es, nuevamente, ¿dónde está Yahvé Dios? ¿Va? Ah, son algunas de las preguntas que podemos plantear. De hecho, pudieran ser también estas otros tipos de preguntas, ¿ya? ¿Será acaso que pasa ese tiempo, esos 13 años? ¿Será acaso porque desafiar la voluntad expresa del Señor? El Señor dijo cómo había resuelto un matrimonio es entre un hombre y una mujer, es exclusivo, es monógamo, no hay lugar para un tercero. Y algo pasó entre Abraham y Sara y hubo una tercera persona. Por ejemplo, ¿va? La segunda había un llamado puntual para ellos, la descendencia iba a ser a través de ellos, y repito, entró otra persona. Ah, eso, entonces, desafiar la voluntad expresa del Señor hizo que se prolongara o alargara, se extendiera la realización de los planes del Señor para ellos. ¿Será esa una manera de explicar el por qué pasan 13 años? Casi se puede decir 13 años en silencio, por lo menos en la narrativa. Otra, o quizás se requería un tiempo para Abraham y Sara, quizás arrepentirse, pedir perdón, arrepentirse ante el Señor y pedir perdón al Señor y mutuamente ser restituidos, esperar quizás el tiempo para rehacer, reconstruir, ¿verdad? Porque algo le pasó a la relación entre ellos, algo hicieron, si bien Sara tomó la iniciativa, fue con el consentimiento de Abraham, algo hicieron es decir, iba contra el orden de Dios, contra lo que puntualmente había dicho él. Bueno, al paso de 13 años, además de los 11 previos, ¿cómo verían en perspectiva las promesas de la descendencia, la tierra, el llamado a ser bendición? ¿Es todavía esa nuestro llamado, nuestra vocación? ¿Se habrán preguntado Abraham y Sara? Bueno, tenemos ese espacio de 13 años. El texto no nos indica nada, simplemente pasa el tiempo, pero quizá hay algún indicio de ello. Lo otro es estos apelativos divinos. Se introduce por vez primera en Génesis y en todo el Antiguo Testamento este vocablo Shaddai. Es un apelativo divino y en el debate, la conversación, por lo menos académica, en torno a este vocablo es que todavía no se sabe con certeza cómo entenderlo. ¿Qué quiere decir Shaddai? Una posibilidad lingüística. Shaddai tiene una familiaridad con otro vocablo que alude a una montaña, por ejemplo. Y en esa zona del Levante del Canaán, en la literatura de otros pueblos, de los cananitas, por ejemplo,
su Dios, que se llamaba él, o el Dios Señor, de hecho, solía habitar en la montaña. Pero es decir, no se sabe con certeza, se han hecho algunas propuestas. Tradicionalmente, por alguna razón, tradicionalmente se ha traducido el Todopoderoso. Quizá en algunas de las traducciones que ustedes tengan diga el Todopoderoso. Otras probablemente ya opten por simplemente transliterar y digan Dios el Shaddai, ¿no? El Shaddai, así como tal, ¿no? Pero algunas, por lo menos hace unas décadas, traducían este vocablo como el Todopoderoso, pero no hay una razón lingüística, por lo menos etimológica, para sustentar tal traducción, ¿verdad? Tal traducción. Entonces, simplemente se introduce este término Shaddai. Repito que hay un vocablo que puede entender montaña, o un rango de montañas. Ahora, este vocablo ocurre varias veces en Génesis y también en el resto del Antiguo Testamento, y la expresión, particularmente el Shaddai, ocurre 5 veces en el texto de Génesis y bueno, 2 veces en el resto del Antiguo Testamento, Éxodo 6:3 y Ezequiel 10:5. Bueno, hasta ahorita entonces es el tercer, digamos, apelativo divino que introduce este segmento de la narrativa. El primero, quizá lo recordemos, Génesis 14:18, viene Abraham de haber vencido, de haber recuperado este botín, de haber liberado a las personas, le sale bueno, viene a encontrarse con el rey de Sodoma y les interrumpe en ese encuentro, así surge, ¿verdad?, en la escena el rey Malquisedec, y él introduce este término, ¿verdad? El Yom, el Dios más elevado o el Dios altísimo, como también a veces suele traducirse. Y él utiliza 3 veces, Melquisedec utiliza 3 veces este vocablo, el Yom, ¿no? Y cuando finalmente le toca a Abraham hablar con él, responderle a él, Abraham hace esa precisión, ¿verdad? Yahvé, el Yom. Preciso, ¿no? Tenemos esta idea de Dios, el Dios más elevado, ¿de acuerdo? Pero dice Abraham, yo estoy hablando puntualmente, ¿verdad?, de Yahvé, el Dios, el más elevado, el más altísimo. Este vocablo, el Dios, solo figura una vez más fuera de Génesis en el Salmo 78:35. La semana pasada vimos esta expresión que articula Hagar, la esclava egipcia, ¿va? Va huyendo hacia su tierra, hacia Egipto, le alcanza, le encuentra este ángel de Yahvé, este mensajero de Yahvé, tienen esta conversación, la persuade el ángel a regresar con su y en esa conversación ella concluye, ¿va? Utiliza articula esta frase, o construye esta frase, el Roy, Dios que ve, Dios que ve. O sea, ella iba huyendo, iba embarazada, y se sorprende que le habla a esta persona, en realidad un mensajero de Yahvé, y se da cuenta de que hay alguien que ve, Dios está al tanto de ella, no está abandonada, no está del todo sola, sino al contrario, hay alguien que sí le interesa a ella, ¿no? Y le está proponiendo algo, le sugiere algo, va a hacer algo en ella y a través de ella, a través de su descendencia. Y concluye ella, utiliza esa expresión, Dios que ve, él hoy. Y hoy acabamos de leer esta 17:1, y esta es la expresión que utiliza Yahvé mismo, el Shaddai. El Shaddai. Repito, es el Dios. Algunos han quizá visto la posibilidad de traducir el sustentador, Dios quien sustenta, quizá, Shaddai, Shaddai. Esa es otra posibilidad, ¿verdad? Pero repito, hay todo un debate, no hay ahorita un consenso de cómo entender ese vocablo, Shaddai en particular, ¿verdad? Entonces, el Shaddai, Dios Shaddai, ¿qué querrá decir? Hay esa, bueno, reticencia en precisar que es ese vocablo, ese apelativo divino, el Shaddai, ocurre otras ocasiones en el resto de la escritura, en Génesis 28:3, 35:11, 43:14, 48:3, y finalmente en Éxodo 6:3 y Ezequiel 10:5, ¿no? Pero vemos estas 3 maneras de referirnos a Dios, algunas articuladas por personas, un rey, una esclava, y ahora Yahvé mismo introduce el Shaddai. Bueno, decía que lo primero que pasa 13 años y lo primero que le dice Yahvé Dios a Abraham es esto, ¿eh? Sé
camina delante de mí, sé íntegro y cabal. ¿Es eso una alusión al evento previo? Al evento donde entre él y Sara debatieron qué hacer sobre la descendencia y ok, vamos a hacer lo que hacen nuestros, lo que vimos que hacían nuestros vecinos, ¿verdad? Cuando el lugar donde crecimos, pues pasaba una situación de estas y hacían esto, ¿verdad? Pero eso, esos usos, costumbres, ese discurso cultural, no va, contradice, digamos, el orden instaurado, establecido por el Señor. Y quizá entonces el anda delante de mí y sé cabal, sé íntegro, tenga una alusión, tenga algo que ver con ello. Y de hecho, en Génesis 6:9, cuando llegamos a ver esta porción del texto, dice así Génesis 9, estos los descendientes o sucesores de Noac, Noac, un hombre justo o correcto o irreprochable, cabal o íntegro en sus tiempos o entre sus contemporáneos, con el Dios caminó, con el Dios caminó él mismo, Noah, ¿no? Y luego nos habla de su descendencia. Por eso distinguió a Noah. Dios vio algo, vio cómo el mal se extendía a través de esta violencia, a través de la ruina y corrupción, resolvió algo, pero nos dice que Noah halló gracia delante de él, ¿no? Y nos describe así a Noah. Y esta es la invitación a Abraham y personalmente a Sara a ser cabales, a ser íntegros, a caminar delante de Él, ¿no? Como en el pasado algunos lo hicieron, entre ellos Noac. Entonces puede ser que ese sea, eso en parte de un destello de luz sobre ese prolongado silencio de 13 años, ¿no? Dios invita, Dios toma la iniciativa en este caso e invita a Abraham y a Sara a eso, a ser íntegros, a ser cabales, a caminar delante de Él, como lo hicieron algunos atrás, ¿no? Es esta vuelta, es este reencuentro, es esta, si se quiere, reconciliación quizá, ¿no? Quizá el fin de esos 13 años. Bueno, habiendo dicho eso, pasemos ahora a algunas de las implicaciones del pacto, ¿no? Y lo primero es esto, ¿ah? Que a los 99 años le cambian el nombre a Abraham, ¿no? No sé cómo sería para nosotros a estas alturas de la vida que de repente nos den otro nombre, ¿no? Y cayó a Abraham sobre el suelo, sí, en esta conversación, en esta visión, cae sobre el suelo, se postra en otras palabras, y postrado, así se da este diálogo con Yahvé, Dios. Eso es extraordinario, ¿no? El lugar que asume Abraham en esa conversación, en esa relación, él se postra ahí y reconoce, ¿ah? ¿Quién es este Dios? O sea, cómo estar delante de él, pues eso es lo que vio Abraham. Y dice, pongo fijo, aunque esto no aparece en el texto en hebreo, es una sugerencia, ¿no? Yo mira el pacto mío contigo, o sea, yo pongo fijo el pacto mío contigo y serás por padre de una multitud de naciones. Ya había adelantado, de hecho en el llamado, en Génesis 12:1, cuando Dios llama a Abraham y a Sara, ya les había dicho que van a ser, quería constituir, quería hacer de ellos una nación, ¿no? Bueno, ahorita se intensifica ese propósito, esa promesa, serás por padre de una multitud de naciones. Cuando ese vocablo, cuando ese texto aquí en hebreo se traduce al griego a partir del tercer siglo antes de Cristo, la frase que se utiliza para padre de una multitud de naciones en griego vuelve a figurar en un libro que se llama Sirach, capítulo 44:19. Dice, y no será más el nombre tuyo Abram. Y esta es la última vez que aparece el nombre Abraham como tal. Lo hemos visto 59 ocasiones, ¿verdad? Desde Génesis 11, probablemente 11:26, ¿no? Y reiteran 11:27, desde 11:26 hasta 17:5, 59 ocasiones figura el nombre Abraham. Y decíamos, el nombre Abraham se forma de dos vocablos. El primero es Av, que significa padre, Av, y Ram, que en este caso apunta a ser como ser exaltado, de una raíz verbal que apunta a eso, a ser exaltado, padre exaltado, quizás eso significaba Abraham. Pero ahora su nombre cambia, ¿no? Se le introduce otra consonante, es Abraham ahora, Abraham, así se diría en hebreo, así se lee en hebreo, Abraham, así se diría, ¿verdad? Y esa variante, esa nueva consonante que se introduce, proviene de otra raíz verbal que apunta a eso, a hablar de algo que es multitud, ¿eh? Algo que se multiplica. Entonces,
ahora es el padre, ahora va a ser el padre de una multitud de naciones. ¿Verdad? Se cambia, o más bien que se cambia, se ratifica ese llamado a Abraham, ¿verdad? Se intensifica, se ratifica, y ahora no solo estas conversaciones, no solo lo que han vivido, ahora el nombre mismo que va a aportar y con el que, cual es conocido para la posteridad, porque ese nombre, a partir de ahora, de 17:5, figura 133 veces en Génesis y otras 42 en el resto del Antiguo Testamento, y así lo conocemos en el Nuevo Testamento, ¿va? Abraham. Entonces, ese es el nuevo nombre. ¿Ah? El nuevo nombre apunta, indica algo de ese llamado, ¿ah? Constituir, hacer de ellos no solo una nación, sino padre de una multitud de naciones, de constituido. Y esa expresión, cuando se traduce padre de una multitud de naciones, en 17:5, cuando se traduce al griego, en la Septuaginta, a partir del tercer siglo antes de Cristo, pasa al Nuevo Testamento y nos la encontramos en Romanos 4, 17 y 18, justamente ese segmento donde Pablo habla de Abraham y lo describe a ser Pablo, perdón, padre de una multitud, dice literalmente Pablo, padre de muchas naciones, es lo que dice el texto en Romanos 4, 17 y 18. Y de nueva cuenta vemos esos ecos de Génesis 1, 9. Causaré que seas fructífero. 1:28 es lo que leímos o hemos leído en Génesis 1, ah, cuando Dios crea al ser humano en su modalidad hombre y mujer y le reitera eso a Noé y a su familia. Que seas fructífero en abundancia extremadamente en gran medida, lo hemos leído hace un instante. Daré o pondré o te constituiré por naciones y reyes saldrán de ti. El vocablo reyes, perdón, que no se alcanza a apreciar esto último, pero dice, y reyes saldrán de ti. Ese término ya lo habíamos usado o lo habíamos conocido en Génesis 14, ¿recuerdan? Los reyes se nos describe los reyes de la zona de Mesopotamia, los reyes de la zona de Levante, cuatro reyes por acá, cinco reyes por acá, y, eh, y ahora vuelve este término. Ah, Y solo quisiera reiterar, hemos visto este diagrama, Génesis 1:26-28, Dios crea al ser humano en su modalidad hombre y mujer, sacar hombre, necedad fémina, y tienen este llamado, esta vocación conjunta de la descendencia, hacer comunidad, dominar la tierra, dominar las almas vivientes, una manera de referencia a los animales, y esta vocación para el ser humano la reitera Dios a estas parejas en particular, cuando hablamos de Adán y Eva, cuando hablamos de Noé, su esposa, y luego los hijos de ella, y ahora nuevamente Abraham y Sara. El llamado es el mismo, el llamado en ese sentido. Ahora hay un llamado puntual a esta pareja, como es el caso hoy día. ¿verdad? Nosotros como individuos o como familias, el Señor nos llama a algo puntual y específico, pero en este llamado genérico, si se quiere, ah, destaca ese texto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se adherirá o se enganchará, se pegará a su mujer y serán una sola carne. Esa es la premisa en este llamado particular a estas parejas. Es un llamado a ser una pareja exclusiva, monógama, heterosexual. Y, sí, y eso es lo que veíamos el domingo pasado. ¿verdad? Entra un tercero a la relación y contraviene el orden establecido por Dios en general, y en particular el llamado a Abraham y Sara, el llamado a Abraham y Sara. Bueno, en esta ratificación del pacto destaca otra vez las promesas de la tierra y la descendencia, o más bien descendencia y tierra. Continúo leyendo 17:7, y causaré que esté de pie o que perdure mi pacto, o el pacto mío, ¿eh? Ya lo hemos leído en 2 y 4, entre mí y entre ti y entre la descendencia tuya después de ti. Esa expresión, la descendencia tuya después de ti, ocurre una vez más al final de Génesis y luego sorprendentemente ocurre en ese pasaje extraordinario de 2 de Samuel 7:12, del 12 al 14, y si quizás recordemos, esta es el profeta Natán hablando al rey David. El rey David quería construir una casa, ya ve Dios, dice, yo vivo en una casa de cedro, una casa bien construida, de una manera muy buena, pero en cambio, el arca de Yahvé, los símbolos de la presencia de Dios, están en una tienda de campaña. ¿eh? Y entonces dice David, yo quiero construirle al Señor una casa.
y le manda a decir a través del profeta que, bueno, por así decirlo, estoy parafraseando, como que le agradece el gesto, pero le dice, no, no vas a ser tú, va a ser tu hijo, ¿va? Y cuando le habla del 7, 12, 14, se utiliza exactamente la misma frase, la descendencia tuya después de ti. De hecho, ya va, esta es la segunda ocasión, vimos en Génesis 15 y ahora en Génesis 17, dos expresiones que recoge segunda de Samuel 7, 12. ¿Va? La primera es que de tus entrañas hará, de tus entrañas hará, saldrá, perdón, tu descendencia. ¿Va? Eso se le dice exactamente a David. Y ahora se le dice la descendencia tuya después de ti. También se le dice a David. ¿Va? Entonces es interesante este vínculo de esta promesa de Yahvé Dios a Abraham, cómo se recuperan esa par de frases cuando Yahvé Dios habla a David y le habla de la descendencia, de la casa, de la dinastía que iba a conservar, del Mesías, de lo que después se construye como el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el ungido, etcétera. Todo ello. Pues es interesante esos vínculos textuales que tiene la escritura, la gran narrativa. Bueno, dice, para un pacto del porvenir, para hacer para ti por Dios y para la descendencia tuya después de ti, daré a ti y a la descendencia tuya después de ti la tierra de tus estancias. Hemos leído desde Génesis 12, en Génesis 13, en Génesis 15, pero especialmente 12 y 13, cómo Abraham recorría el territorio. Yahvé Dios le invita a recorrer el territorio y a donde iba Abraham construía un altar, ¿no? Invocaba el nombre del Señor, es decir, fue recorriendo ese territorio que entonces era promesa, que hoy todavía es promesa, pero ahora ya se define, ¿no? Va a ser, es la primera vez que puntualmente se le dice, va a ser la tierra de Canaán, ¿no? La tierra de Canaán. Una frase que recurre otra vez en Josué 24, ellos, y seré para ellos por Dios. Bueno, decía esta expresión, la descendencia tuya después de ti, esa expresión ocurre 7 veces, se reitera varias veces en este capítulo 17 y después en Génesis 35 y 48, estas dos últimas eh, es en relación con Jacob o con Israel, ¿no? La descendencia tuya después de ti. Y como decía en 2 Samuel 7 y el pasaje paralelo en 1 Crónicas 7, 11, se le dice a David, ¿no? A través del profeta Natán, la descendencia tuya después de ti. Entonces son interesantes estos vínculos literarios en la narrativa bíblica. Bueno, ese es un aspecto. Y lo que quisiera destacar es cómo se va perfilando, se va definiendo esta promesa. En 12:1 dice, vete de tu tierra hacia la tierra que yo causaré que veas, ¿verdad? En 12:1. Y más adelante en 12:5 llegó a la tierra de Canaán, cruzó a través de la tierra y en 12:7 dice a tu descendencia te haré esta tierra, pero todavía la tierra ahí es un tanto vaga, indefinida, imprecisa, ¿verdad? La promesa. ¿Sí? Y después vemos en 13:12 dice, Abraham se asentó en la tierra de Canaán, ¿verdad? Después de ese episodio con Lot, regresaron de Egipto y él se instala en Canaán y más adelante él dice, le habla, dice, contempla el lugar en el que tú ahí estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el mar, pues toda la tierra, solo dice así, toda la tierra que estás viendo, a ti la daré. Entonces va perfilando, las fronteras, va cobrando forma esa promesa, se va delineando, se va perfilando, se vuelve un poquito más nítido. Y luego en 15, 18, en su momento vimos, a la descendencia tuya doy esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Nuevamente es enorme esta frontera y ahora ya se precisa más, es la tierra de Canaán, ¿no? Entonces vemos cómo también a lo largo de estos años, de estos ya 24 años, esa promesa de la tierra al principio quizá un tanto vaga, indefinida, cómo se va perfilando, ¿va? Se va haciendo más precisa. Y así como la tierra, también la descendencia, ¿va? Al mismo tiempo, gradualmente vimos a tu descendencia. Después vimos esa frase, tu descendencia como el polvo de la tierra, tu descendencia como las estrellas del cielo, tu descendencia que va a salir de ti, va a ser biológica, ¿verdad? Y veremos Dios mediante la semana, el próximo domingo, esa precisión en la descendencia, un hijo, y además el nombre que va a llevar ese hijo. Bueno, hasta aquí hemos visto este pacto enmarcado, bueno, este pacto que marca las promesas, la promesa de la descendencia, la promesa de la tierra, pero este pacto requiere de Abraham eso,
el andar, el caminar delante del Señor, por un lado, el ser íntegro, el ser cabal, ¿no? Es una invitación a andar, después de todo, a la luz del Señor. Y viene esta porción final, se introduce este elemento del símbolo del pacto. Dice en 17, ¿no? Y dijo Dios a Abraham, y tú, el pacto mío, cuida o preserva o protege. Este verbo de cuidar, preservar, proteger, por primera vez lo leímos en Génesis 2:15, cuando se nos habla que el hombre es llamado a cuidar ese jardín en Edén. Había que labrarlo, había que cuidarlo, había que preservarlo, y entonces requería de alguien que le acompañara en esa tarea, y de ahí el origen de la mujer. ¿Verdad? Entre los dos tienen que labrar, cuidar, proteger ese jardín. Ese jardín. Después en 3:24 aparece el término cuidar, preservar y proteger. Hay que proteger, pero esta vez es dicho a los querubines, a los, ah, sí, querubines y serafines, tienen que cuidar el ingreso al jardín. Ya no se les permite a Adán y Eva ingresar, ¿ya? Y estas figuras no terrenales, estas no terrenales, tienen que cuidar o proteger o preservar el acceso al ingreso al jardín. Finalmente, en 4:9, Caín dice, es que yo soy, ¿no? Cuando le pregunta a Dios, ¿dónde está tu hermano Abel? Y responde que es que yo soy el que lo debe cuidar, el que lo debe preservar, el que lo debe proteger. Ya para entonces le había matado, ¿no? Ya para entonces le había matado. Bueno, nuevamente se usa este término, cuidar, preservar, proteger el pacto. ¿Y cómo había que protegerlo? Bueno, se introduce esta manera, ¿no? Bueno, dice el pacto que cuidarán, que preservarán entre mí y entre ustedes, es decir, entre la descendencia tuya y después de ti. Y esta es la manera, ¿no? Y se introduce esto, al ser circuncidado todo varón, y serán circuncidados en la carne del prepucio de ustedes, y será por signo, señal o símbolo del pacto, ¿no? Y ese vocablo signo, pues, lo vimos por primera vez en Génesis 1:14, nos dice el texto que estas luminarias, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, entre otras de sus funciones, iban a hacer eso, delimitar, iban a ser como signos, señales para delimitar los periodos de tiempo, ¿no? Las estaciones del año, día y noche, entre otras. Esa era su función. En 9:12 se introduce esta idea del símbolo del pacto, el pacto que Yahvé Dios hace con Noé, con su familia, con la humanidad, se puede decir, y tiene este símbolo, que es este arco en las nubes, ¿no? Como solemos decir nosotros, este arco iris. Ese es el símbolo del pacto. Y ahora hay este símbolo peculiar, peculiar hasta cierto punto. Bueno, aquí se introduce el texto una serie de vocablos, el verbo mabal, que significa circuncidar, el vocablo femenino orla, que significa prepucio, el adjetivo arel, que significa que alguien que es incircunciso, y después la expresión besar arlat, que significa carne del prepucio, una terminología un tanto técnica de este procedimiento que entonces, desde entonces, como hasta el día de hoy, en algunos lugares y por algunas razones se sigue llevando a cabo. Ahora, hay que decir, este símbolo no era exclusivo, no es novedad, no lo acuña, digamos, no es la primera vez que nos enteramos que se tiene que practicar este procedimiento. En realidad, hay evidencia, por ejemplo, hay este texto que proviene de esa lápida, de esa estela, grabada, tiene grabada, se recuperó en Egipto y ahora está en posesión del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago. Se ha traducido, iba a decir el texto, más bien se han traducido los jeroglíficos de ahí, y entre otras, uno alcanza a leer lo siguiente, se habla de esta pareja, ese texto se halló es como una suerte de lápida, en la cubierta de una tumba, y entre otras el texto dice con respecto a esa persona que vemos en la imagen: fui uno amado por su padre, alabado por su madre, uno cuyos hermanos y hermanos aman. Cuando yo fui circuncidado junto con otros 120 hombres, no hubo nadie a quien golpeara, quizá del dolor que eso generaba, ¿verdad? Ese procedimiento, y ninguno me golpeó, no hubo nadie a quien rasguñara y ninguno me rasguñó. Fui un excelente, perdón, debe ser, y fui un excelente ciudadano que vivió en sus propias posesiones, de sus propias posesiones, que aró la tierra con su propio grupo de bueyes, quien navegó en su propio bote y no con lo que recibí de la mano de mi padre Ua, señor, o el señor Ua. Pero lo interesante de esta cita, que está fechada aproximadamente
a finales del segundo milenio antes de Cristo, prácticamente contemporáneos con Abraham, o un poquito antes, es esto, de que fui circuncidado junto con otros 120 hombres, ¿verdad? O sea, presumiblemente está hablando ya de hombres adultos. ¿Verdad? Y entonces esto deja entrever que incluso antes de este símbolo, de este pacto entre Yahvé, Dios y Abraham, la práctica de la circuncisión se daba en esa parte del mundo, en este caso es en Egipto, y presumiblemente también ocurría en la zona del Levante, allí en la tierra de Canaán. Es algo que ocurría, repito, este es el segundo milenio antes de Cristo, y hay otra referencia, por ejemplo, esta ya data del año 734 antes de Cristo. Eso es muy cerca cuando ya el pueblo de Israel, el reino del norte, estaba algunos años de ser engullido o ser absorbido por el imperio asirio. ¿Ah? Y nuevamente esto tiene que ver en la zona de Egipto. Dice, al amanecer del siguiente día, en este extracto de una estela, otra estela, no, esta piedra con inscripciones, dice, al amanecer del día siguiente vinieron los dos gobernantes del Egipto Alto y los dos gobernantes del Egipto Bajo, los portadores de Uraeos, para besar la base del poder de su majestad, o sea, algo así como para ofrecer pleitesía al vencedor. ¿No? Ahora bien, los reyes y los condes del Egipto Bajo que vinieron a ver la belleza de su majestad, sus piernas parecían piernas de mujeres. Ellos no pudieron entrar al palacio porque no estaban circuncidados y acostumbraban comer pescado, que es una abominación al palacio. Pero el rey Namar entró al palacio porque estaba limpio y no comió pescado. Los tres permanecieron ahí mientras aquel entró al palacio. Y este evento ocurre, este es un mapa de Egipto. Aquí tenemos, los reyes procedían del Egipto Bajo, del Egipto Alto, y por antes estaban aquí hablando con un rey de Nubia. En ese tiempo, en ese momento, en ese año, el rey de Nubia era el que imponía términos o condiciones en esa región. Entonces viene, los venció, los derrotó y vienen a ofrecerle pleitesía, pero extraordinariamente el texto destaca que por alguna razón ellos no estaban circuncidados. Y simplemente esa evidencia, esa inscripción, muestra el uso, la práctica de este procedimiento en otras partes del mundo, ¿verdad? En otras partes, por ejemplo, en este caso, Egipto, repito, presumiblemente se practicaba también en la zona de Levante. Entonces, en un sentido, este símbolo del pacto entre Yahvé, Dios y Abraham y su descendencia no era tan inusual en un sentido, pero en otro, de hecho, en ambos hemos visto que probablemente se trata de adultos, personas adultas. En otro sentido, el distintivo del signo era este, que iba a comenzar a partir de el hijo de 8 días. Cuando tuviera ya 8 días el bebé varón nacido, había que circuncidarlo. Además, todo varón, dice aquí, por las generaciones, el que nace en casa, el que fue adquirido por plata, ¿no? O el hijo de todo forzado. O sea, enumera estas tres posibilidades, por lo menos, todos los varones, ¿verdad? No, sea, no importa su procedencia, todos tienen que ser circuncidados. Este es el requisito para ellos con respecto a este procedimiento. ¿Sí? Al ser circuncidado, será circuncidado el nacido en casa tuya por adquisición de plata, y estará el pacto mío en la carne de ustedes por pacto del porvenir. Y un varón incircunciso que no se circuncide la carne del prepucio de él, por tanto será cortada esa alma, esa persona de su pueblo. ¿Verdad? Vimos como ahí no pudieron entrar con el rey, ¿ya? Por alguna razón no pudieron entrar esos que no estaban circuncidados. Y concluye esta porción del texto. El pacto mío ha causado que sea quebrado o invalidado si no se observa esa, esa prescripción, esa indicación en el caso de los varones, ya con respecto al pacto. Pero solo quisiera reiterar, la conversación comienza con este llamado de Yahvé Dios a Abraham e implícitamente a Sara a caminar delante de él y ser cabal, ser íntegro. Eso es el punto. ¿No? Dios ha hecho una promesa de descendencia, ha hecho una promesa de la tierra. Pero el llamado hacia ellos es andar delante del Señor y ser íntegro, ser cabal, como en generaciones pasadas, como fue el caso de Noé. Eso le distinguió a Noé, por un lado. Por el otro, quizá
y quizá nos pareciera un tanto restrictivo este símbolo, ¿ah? Solo los hombres, ¿ah? Solo los hombres. Bueno, a- hasta cierto punto, pero solo quisiera retirar que en el Nuevo Testamento, justamente tenemos este episodio en Hechos 2. Jesús no solo vino a estar entre nosotros, llevó a cabo su ministerio, fue crucificado, fue sepultado, resucitó, ascendió, fue exaltado. Esto es lo que nos cuenta el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos, en los primeros dos, el primer capítulo, e inicia el segundo capítulo y nos dice que desciende el Espíritu sobre los discípulos de Jesús. Y cuando Pedro explica a esa audiencia, a esos que vieron, atestiguaron ese evento, cómo descendió el Espíritu en los discípulos de Jesús, cita al profeta Joel. Y dice Pedro lo siguiente: y ocurrirá en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda persona humana y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos sueños soñarán, e incluso sobre mis siervos o mis esclavos y sobre mis siervas y esclavas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré o concederé portentos o prodigios en el cielo arriba y señales, signos en la tierra abajo. Eso es por obra del Espíritu, ¿no? Sangre y fuego y vapor de humo, el sol se tornará en oscuridad, la luna en sangre antes de venir el gran día, el gran y evidente día del Señor. Y ocurrirá que todo el que invocare el nombre del Señor será salvado o preservado. En este nuevo orden a partir de Jesús, en este nuevo pacto, como leeremos en ese texto en la Cena del Señor, lo que Dios da es para todos, ¿da? Para hombres y mujeres. Y ya no se excluye a las mujeres, como era el caso en 17. Alguien puede sentir, especialmente nuestras hermanas, pueden sentir, ¿por qué solo los hombres, ¿da? Tienen que llevar obviamente en parte tiene que ver con el procedimiento, ¿da? Pero es decir, la visibilidad de un símbolo que porte como, como ser parte, ¿verdad? De este pacto entre Yahvé Dios y su pueblo. Bueno, en el Nuevo Testamento eso se trasciende. Y también como leímos, ¿verdad? Al paso del tiempo, esa condición de ser circuncidado, ¿no? En realidad, eh, ah, vimos la lectura que hizo primero para nosotros Moti, era ese reclamo de Yahvé Dios ya en Deuteronomio, ¿verdad? Que se circunden el corazón, ¿verdad? Es decir, nuestro exterior puede ser o indicar o aparentar algo, pero en realidad, ¿qué hay dentro de nosotros? Eso es lo que reclama ahí Yahvé Dios en ese pasaje, ¿verdad? Y eso nos recuerda a cómo inicia 17:2. Anda delante de mí, ¿eh? Sé íntegro y cabal, ¿verdad? O bien, leyó para nosotros Keila, ¿verdad? 1 Corintios 7. Pablo ahí, Pablo, un judío mismo, un judío que había sido circuncidado, él dice, la circuncisión ya no tiene ese valor, ese sentido, en el nuevo orden, en el nuevo mundo que Jesús ha inaugurado, ¿eh? Ya es otra, es más bien la fe en Él y recibir el Espíritu y la llenura del Espíritu, andar en Él. Eso es realmente lo que nos hace eso, ser parte del pueblo de Dios. Bueno, concluimos, hermanos. Han transcurrido 13 años desde el incidente con Agar, el que vimos la semana pasada, y 24 años desde que Abraham y Sarai salieron de Arán, salieron del sur de lo que es hoy Turquía, o Turquía, como se dice. Aquel ha sido un tiempo quizá para repensar, quizá para arrepentirse, quizá para rectificar, ¿verdad? Por esa indicación que da el Señor. Lo cierto es que Yahvé Dios toma la iniciativa y recurriendo a un nuevo apelativo divino, el Shaddai, cuyo significado aún se debate en círculos académicos, se presenta a Abraham y en tal visión destaca el llamado a caminar delante de él y ser íntegro o cabal. Ese es el llamado. Entonces, como ahora, el Señor nos llama a andar delante de él en integridad, en cabalidad, a plenitud. Y eso es una alusión, como vimos a Noé. Se ratifica el pacto a través de una precisión de la descendencia. Se va a precisar. Y también la tierra ya se precisa más. Ahora es ya la tierra de Canaán. Y se compone ahora un signo o símbolo. Vimos, ¿verdad? Que es una práctica que no era un tanto inusual. Antes que Abraham, posterior a él, a otros grupos en otras partes de ese mundo del antiguo cercano oriente, particularmente Egipto y el Levante, practicaron la circuncisión con otros fines, con otros significados quizá, con otros valores, ¿no?
pero este tiene el suyo en este caso. Habiendo dicho eso, algunas implicaciones de este texto, algunas que pudiéramos considerar. Cuando hemos hecho algo que contraviene la voluntad expresa del Señor para su creación y para nosotros en particular, ¿cómo restauramos nuestra relación con Él? 13 años tuvieron Abraham y Sara para eso, para volver, para restaurar, para rendirse, para caminar delante de Él en integridad y cabalidad. A lo largo de 24 años, la manifestación y la revelación del Señor a Abraham y Sarai fue un tanto esporádica. Desde Génesis 11 hasta Génesis 17, si contamos cuántas veces tuvo este encuentro, se dio este encuentro entre Yahvé, Dios y Abraham, por lo menos han sido quizá 3, 4, 5 nomás. Eso en 24 años, hermanos. Nosotros tenemos hoy día la escritura a nuestro alcance, ¿no? Escuchamos la voz de Dios, lo podemos hacer diariamente, hermanos. Abraham tenía que esperar no sé cuánto, o sea, por lo menos de un momento a otro, 13 años por lo menos para escuchar nuevamente la voz de Dios, ¿no? Por lo menos desde 16 a 17, ¿va? Desde ese último, entre 17 por lo menos pasan 13 años en silencio y finalmente está ahí otra vez la voz de Dios hablando, animando, alentando, ratificando el pacto. Aquí nosotros tenemos la escritura, ¿no? Podemos escuchar la voz todos los días, ¿no? Ser guiados, orientados, ser desafiados, ser exhortados por el Señor, ¿no? Que nos invita a andar en integridad, en cabalidad, a caminar delante de Él. Tenemos la escritura. Finalmente, al creer en Jesús, recibimos su espíritu, seamos mujeres, seamos hombres, lo cual es una suerte de la redefinición cristológica de la bendición de Abraham. Gálatas 3:4 habla de la bendición de Abraham en esos términos. Podemos considerar este evento como el nuevo símbolo del pacto, ¿verdad? Recibe el espíritu y hay prodigios, hay señales, hay símbolos, ¿verdad? Que nos dice Romanos 15, 19, Hebreos 2:4, pero bueno, eso nos invita a pensar, ¿verdad? Hoy día cómo se expresa nuestro vínculo con el pueblo de Dios por medio de Jesús. Bueno, gracias, hermanos, por su atención.